avance del siglo XIX puso de manifiesto que las antiguas estructuras, tanto de gobierno como las económicas, estaban obligadas al cambio o la desaparición. La producción azucarera, sustentada en el trabajo esclavo y por ello del sostenimiento e incremento del tráfico, produjo una alta concentración de estos individuos con el natural desbalance demográfico con respecto a la población blanca. Por otra parte, el sistema de plantación tenía sus días contados. En Estados Unidos, parte también del tráfico negrero, se recelaba que un alzamiento masivo de esclavos condujera a la isla a otra república semejante a Haití. En ello estaba fundamentada parte de la idea de la apropiación de Cuba. No obstante, las continuas rebeliones de esclavos, los daños a las propiedades y las personas y las dificultades que ya se venían imponiendo al tráfico, la sacarocracia, sobre todo en el occidente de la isla, era resistente a cualquier pretensión de abolir un sistema que más bien que mal le sostenía sus fortunas, a contrapelo con el nuevo orden de cosas que la propia evolución social y económica del siglo ya venía dictando de modo imperativo. Cuando se busca en el origen de las grandes fortunas de los hacendados criollos o peninsulares, aparecen dos elementos que fueron parte considerable de sus riquezas: el azúcar, que llegó a convertir a Matanzas en la segunda de las ciudades de Cuba, y el café, cuya importante producción fue uno de los rubros comerciales más notables de principios del siglo XIX. En el Valle de Guamacaro, en 1825, el conjunto de haciendas cafetaleras producía 40.000 quintales de café en grano por año. El levantamiento de los esclavos sucedido en este valle el 15 de junio de 1825 resultó una alerta de cuanto podría ocurrir en el futuro en la isla. Lo acontecido mostró la verdadera y peligrosa cara del problema y creó en el gobierno del territorio matancero un estado de alarma, fruto de lo cual fue el llamado Código de los Esclavos, Código de los Negros o de Ayón, para su obligatorio cumplimiento por los hacendados de Matanzas. No obstante las medidas adoptadas, el 5 de noviembre de 1843, la rebelión de esclavos en Triunvirato demostraba lo inútil de continuar con el sistema esclavista. Aunque muchos escritos sobre la esclavitud en Cuba, bastante del gran público desconoce detalles de lo que fue en realidad el infamante comercio de esclavos desde la fecha tan temprana como los inicios del siglo XVI. La esclavitud como sistema existía en la Europa antigua desde mucho antes del encuentro con el llamado Nuevo Mundo, y muchas de las leyes y modos de entenderla databan desde los tiempos de la Roma imperial. El esclavo, de hecho, independientemente del color de su piel, era una suerte de propiedad ausente en todo de la condición de ser humano. Los esclavos vendidos en La Habana, Matanzas o cualquier otro punto de la isla, luego de desembarcados a escondidas y con pleno conocimiento del gobierno, producían una ganancia que se invertía en la compra de mieles y azúcar, la que luego, trasladada a los Estados Unidos, donde era convertida en alcohol para ser la base del nuevo y reiterado mecanismo de intercambio en la costa africana. Un buque negrero podría ser sorprendido en alta mar por un barco inglés, en cuyo caso lanzaba la carga humana al mar. Además, podía desatarse una epidemia a bordo con iguales resultados, o bien morir de inanición, sed o enfermedad alguno de los cautivos. Algunos hacendados del occidente entrevieron el fin de la esclavitud como sistema de trabajo. Valorados que fueran los riesgos, sumados los de la importación por la trata ilegal, el peligro de rebelión y la imposición de nuevas formas tecnológicas en la industria que desplazaban el esclavo, sustituido por un operario mucho más técnico, asalariado y dependiente de la producción, libre por demás, para no temer en ellos manifestaciones de violencia. El otro detalle a tener en cuenta fue el conocimiento de la situación imperante en el Caribe, la influencia de la Revolución de Haití y los planes abolicionistas para que los esclavos pudieran tomar el pulso de su situación y aprovechar lo que en materia de leyes podía favorecerlo. En este sentido, nada más lejano suponer que fueran una simple masa de seres ignorantes, sujetos como bestias de trabajo
ajenos a la realidad que los rodeaba. De hecho, muchos esclavos de las plantaciones exigieron ante los tribunales sus derechos a la manumisión, la coartación y el mejoramiento de sus condiciones de alimentación y vida. Esta y otras circunstancias determinaron la Ley de Emancipación de los Esclavos, puesta en vigor desde el 4 de julio de 1870, según la cual eran declarados libres los hijos de madres esclavas que nacieran después de promulgada la ley. También los nacidos desde el 17 de septiembre de 1868 hasta la publicación de la ley, que serían adquiridos por el Estado al precio de 125 pesos por unidad. En tal caso, los libertos de tal condición quedaban bajo el patronato de los dueños de la madre. Aquellos esclavos que hubieran servido bajo la bandera española eran declarados libres y el gobierno indemnizaría a los dueños que fueran fieles a la causa colonial. No puede dejar de establecerse una relación entre estas medidas y el inicio de la guerra de 1868, con lo cual el gobierno pretendía anular las acciones que los cubanos pudieran hacer en materia de liberar los esclavos. Según la nueva ley, aquellos individuos que pertenecieran al Estado quedaban automáticamente libres y por igual los emancipados, con lo que la libertad que pudieran prometerle la guerra quedaba reducida ante la evidencia de alcanzar la libertad sin que fuera necesario arriesgar la vida. El 25 de diciembre de 1870, el presidente de la República en armas, Carlos Manuel de Céspedes, declaraba la abolición total de la esclavitud en sustitución de las normativas dictadas al efecto en 1868. La libertad otorgada a los esclavos por el Ejército Libertador tenía limitaciones. Eran libres los pertenecientes a las haciendas de españoles, no hacia la de los cubanos, según ley expresa contenida en las primeras disposiciones de 1868, lo que trajo por consecuencia que no se lograra el fin real de la total abolición, detalle que previó la ley emitida por la colonia meses antes de la enmienda hecha en el campo insurrecto en 1870. El sistema de patronato obligaba al patrón a vestir, alimentar, cuidar y educar al que antes fuera su esclavo, de modo que el patrono se convertía en tutor. Este patronato, que era transferible, cesaba por matrimonio del liberto o si el patrono lo hubiera prostituido. Los padres libres podrían abonar al patrono para reivindicar el patronato de sus hijos. Al cumplir los 22 años, el liberto adquiría plenitud de derechos y cesaba su patronato. Si por propia voluntad este liberto renunciaba al patronato, quedaba fuera de la obligación de la ley, salvo lo que venía por parte del Estado. La libertad no se coartaría y sería automáticamente libre aquel esclavo que hubiera sido objeto de cualquier exceso. Para el control de tan complejo proceso de desarmar todo el andamiaje de la esclavitud, se publicaron listas de esclavos incluidos en el beneficio de la ley. Por otra parte, eran libres los que no estuvieran comprendidos en el censo de Puerto Rico, en cuyo reglamento estaba autorizado el castigo de azotes para su equivalente aplicación en Cuba, el cual ahora quedaba sin efecto. Tampoco se podrían separar las madres de los hijos. A la vista de esta ley, se pudiera pensar que el gobierno colonial hubiera entendido la esclavitud como un hecho notoriamente inhumano, luego de casi 400 años de su puesta en práctica, de modo que, en apariencia, se daba un giro total a la situación anterior. La ya dicha premisa económica a las puertas del siglo XX hacía evidente la necesidad de un oportuno cambio enfrentados a la necesidad de evolucionar en materia tecnológica y a las consecuencias de tener sostenido un sistema que generaba rebeliones, fugas y alzamientos en medio del inicio de la guerra de 1868. La realidad era otra. Pensar que podían borrarse de un plumazo los casi 4 siglos de tráfico era una idea ilusoria y se sostenía en el criterio de ser los esclavos sujetos incapaces de administrar su propia libertad. Opinión que incluso se tenía dentro del propio Ejército Libertador y que llegaría a ser un argumento discriminatorio hasta la guerra de 1895, contra lo cual debió enfrentarse José Martí.
Para algunos de los generales del 68 no era conveniente la inclusión y participación de los negros en cualquier lucha por la independencia por creerles ausentes del sentido de pertenencia patria. El último esclavo fruto de la trata ingresó en Cuba en 1873. Desde 1820, año del Tratado de Prohibición del Tráfico, el capitán general, cómplice en el sostenimiento del sistema, recibía 1 o media onza de oro por cada esclavo introducido, de modo clandestino, sobre todo por la bahía de Cochino, lugar que por su lejanía y difícil acceso presentaba todas las ventajas para el ocultamiento de un desembarco. No pocas veces los traficantes quemaban la nave para borrar la evidencia. Desde la promulgación de la ley de emancipación hasta la abolición total de la esclavitud, transcurrieron 16 años. En ese lapso, la isla se vio envuelta en la primera de sus contiendas bélicas durante 10 años, y de cuyas experiencias se nutrió la preparación de la siguiente, que sí contó con la participación activa de los que antes fueran esclavos. En efecto, la esclavitud como institución quedó abolida, pero no así una discriminación que heredó la nueva república hasta el triunfo de la revolución. Los invito y los convoco para un nuevo encuentro con la historia y el recuerdo, porque la memoria es la dueña del tiempo.